Buenas tardes. En este video daremos a conocer lo que es el lenguaje algebraico. Primero que nada, vamos a dar una breve explicación sobre qué significa este tema. El concepto del lenguaje algebraico. Aquí dice, es el que utiliza letras, símbolos y números para expresar en forma breve y concisa enunciados en los que se pide realizar operaciones matemáticas. Aquí está el ejemplo, 2x menos x al cuadrado. Es un lenguaje algebraico. También en él podemos expresar enunciados de una forma más breve. Permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general. Básicamente consta principalmente de letras del alfabeto y algunos vocablos griegos, así como mencioné anteriormente. La principal función es estructurar un lenguaje que ayuda a generar las diferentes operaciones. Para conocer un poco más del tema, vamos a presentar unos ejemplos y cómo vamos a pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. El primer ejemplo. Bueno, primero que nada, vamos a dar a entender que las letras se utilizan para simbolizar cualquier número, como en el primer ejemplo dice, un número cualquiera. ¿Cómo lo tenemos que escribir en lenguaje algebraico? No se escribe con números o números, sino se escriben letras del alfabeto griego, por ejemplo la A, que está correctamente. Porque las demás letras simbolizan cualquier número, porque la letra la puedo cambiar por el número que yo desee. Si alguien me dice, yo quiero el número 8, pues sí, en ese caso la letra A vale 8. Como se ha dicho anteriormente, en este caso la A puede ser cualquier número. Si tú piensas en el 8, pues es el que representa la A. O si quieres el 9, es la A. Y así sucesivamente. Como has visto en el ejemplo, se ve la A, la B, la X, la Y, pues puede ser cualquiera. Cualquier letra del alfabeto puede ser un número. La B, la C, la D, así, la H, la L, la M, la N, cualquiera. En el siguiente ejemplo dice, la suma de dos números pueden ser cualquiera esos dos números. Como ya sabiendo que un número es cualquier letra, como son dos números no pueden ser el mismo, pues aquí va el ejemplo resuelto. A más B. Son diferentes letras, igual, son diferentes números sumados. Igual como también ahí está la X más Y. O también puede ser otro, sería M más N. El siguiente ejemplo es la diferencia de dos números. Al hablar de diferencia es hablar de una resta, que es obviamente. Igual como lo comenté en el ejemplo anterior, tienen que ser dos letras aquí. Podemos ver dos representaciones, A menos B, X menos Y, pero tienen que ser igual diferentes, así como en la suma, igual en la resta. En el ejemplo que sigue dice, el cociente de dos números. Igual, cuando hablamos de cociente, obviamente hace referencia a la división. Es como decir, la división de dos números. Más fácil de comprender. Y te preguntarás, ¿cómo se escribe la división? Como en álgebra está escrito, es A sobre B, así como está en el ejemplo. Literalmente es una fracción. Igual se puede escribir con otras letras, así como en los demás ejemplos que está ahí. Es X sobre Y. En este ejemplo, el doble de un número, ¿qué es lo primero que piensas? Por ejemplo, yo te digo el doble de 4 es 8. Y para encontrar ese número es obviamente una multiplicación. Es multiplicar por 2. Como está ahí escrito, se multiplica por 2 cualquier número. Y es cualquier número, pues es una letra, como está escrito en el ejemplo, que es 2A, 2X. Cuando está escrito así, es
es una multiplicación en el álgebra, así, por así decirlo. Y ya por este último ejemplo dice, la mitad de un número. La operación que se tiene que hacer en este ejemplo es claramente una división. O sea, como la mitad, pues es dividir entre 2 cualquier número. Como ya antes mencionado, cualquier número pues es cualquier letra como está escrito en el ejemplo. Así tiene que ser una fracción, como en el antepenúltimo ejemplo, que el cociente de dos números pues es una división. Igual en la de la mitad de un número, pero esta como es la mitad pues se divide entre 2. Espero les haya quedado un poco claro y vamos a dar unos ejercicios ya con la respuesta. En estos ejercicios pues ya están resueltos, como ya vieron ahí. Y digamos que vienen como los ejemplos de la diapositiva anterior. Solo tienes que aplicar lo que vimos en los ejemplos de la diapositiva que pasamos anterior con el lenguaje natural al lenguaje algebraico. Y ya. Espero y haya quedado todo claro y sin dudas. Y ya es todo el tema y muchas gracias.